Hoy vamos a tener una pequeña pausa en la predicación de Tesalonicenses, que ya estamos a punto de terminar, pero queremos igual traer un texto a la congregación que el Señor ha revelado en su palabra y con el deseo de seguir cultivando nuestra vida en Él. Voy a pedirle que abra su Biblia conmigo en la carta a los Hebreos. Una carta que la última vez que la predicamos estábamos en pandemia y terminando la pandemia. Vamos a volver a un texto que usted sabe en el momento que lo leamos, y vamos a pedirle al Señor que nos conceda no tener ya en nuestras mentes ciertas preconcepciones de lo que el texto puede estar hablando, y que nos permita seguir aprendiendo de un texto tan conocido pero de tan ánimo para nosotros. Vamos a leer el texto de Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Va a ser nuestro texto esta mañana. Hebreos 12, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con perseverancia o paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Padre, venimos a ti a encomendar nuestra mente, nuestros corazones al poder de tu palabra, y te queremos rogar, Señor, que hables a nuestros corazones y nos instruyas y nos des el fruto espiritual en nuestras almas para seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Ayúdame, Señor, a hablar a tu pueblo con el tono de este texto y con el ánimo revelado de este texto para nosotros hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, la vida cristiana nos es descrita aquí como una carrera. Asimismo, el texto que Dani leyó en Corintios también nos describe cierta carrera, o nos describe la vida como carrera. Específicamente en nuestro texto, la carrera de la vida cristiana que se nos describe es una maratón, un tipo de carrera que es de larga distancia. La carrera de la fe, en la cual ingresamos en el momento en el que fuimos regenerados por el Señor a través de su Espíritu y por medio de su palabra, es una carrera de larga distancia. Inició en el momento que acabo de describir, que le llamamos el nuevo nacimiento, pero si usted está con vida a hoy, significa que no ha terminado. Así que mi intención esta mañana es que seamos animados a perseverar en nuestra vida cristiana, a que seamos animados a perseverar en la vida cristiana. La carta a los Hebreos está escrita en un momento de la carrera de la vida cristiana de los creyentes de trasfondo judío, los cuales estaban enfrentando sufrimientos por causa de la fe en Cristo. Estaban enfrentando circunstancias o dificultades por permanecer fieles al Señor y a su palabra. Muchos matrimonios se estaban viendo tentados y probados a si valdría la pena mantenerse fieles al Señor. Otros estaban perdiendo sus amistades por permanecer fieles y firmes en las palabras del Señor. Otros estaban siendo excluidos de espacios, de ciertos espacios, por permanecer fieles al Señor y a su palabra. Además de esto, le sumamos que estaban perdiendo sus casas, todo aquello por lo cual habían trabajado hasta cierto punto. Estaban perdiendo sus trabajos y hasta sus propias vidas. Pero como si no fuera poco a todo esto que yo acabo de decir, estaban siendo
tentados o tenían la tentación de frente, ya que muchos estaban dentro de la comunidad, estaban decidiendo abandonar la fe para no sufrir estas cosas. Entonces, delante de ellos había tentación, sentimiento de soledad, de duda, de incredulidad, de tristeza, de desesperanza, de confianza y temor, posiblemente estaba en el corazón de muchos. ¿Valdría verdaderamente la pena seguir perseverando en este camino? ¿Es verdaderamente Cristo suficiente para nuestras vidas? ¿Valdría la pena perseverar o seguir corriendo la carrera de la fe? Se preguntaban algunos. Mi hermano, mi hermana, ¿alguna vez en tu vida te has visto ahí? ¿Te has visto así? Ahora, cuando ves la carrera de la fe que llevas hasta hoy, por la bendita gracia del Señor, ¿consideras que Cristo lo ha valido todo? ¿Consideras que Cristo verdaderamente es suficiente en tu vida? Mi hermano, yo sé que sí. Yo sé que ha valido. Yo sé que lo vale. Y es aquí entonces donde nuestro texto tiene un tono de ánimo bien marcado. Más aún cuando el autor viene desarrollando el capítulo 11, que nos describe el testimonio de la fidelidad de Dios en la vida de hombres y mujeres creyentes que escogieron seguir corriendo la carrera de la fe por sobre cualquier cosa, aún sobre la vida misma. Con esta introducción, yo quiero que volvamos a leer nuestro texto en su contexto desde el capítulo 11. Vaya conmigo a Hebreos 11, versículo 13, y vamos a leer esa porción y otra porción más del capítulo 11. Dice el verso 13 del capítulo 11: todos estos, hablando de Abraham y otros, murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto de lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 14: porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad, hermanos, ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Ahora ve el verso 32 y vamos a leer otra vez hasta el 12:2. Dice el autor en verso 32 del capítulo 11: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe, la descripción de la carrera, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon de filo de espada. Siendo débiles, estos hermanos fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros hermanos fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Ahora vea el verso 1 del capítulo 12. Por tanto, mis hermanos, habiendo oído la fe de estos hombres y mujeres, mis hermanos, dice el autor, puesto que tenemos en derredor nuestro a todos estos hermanos y hermanas, despojémonos también de peso, de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, queremos salir de aquí animados a seguir corriendo la vida cristiana, la carrera de la vida cristiana. Esa es la idea que vamos a estudiar. Si yo pudiera resumirles esta: corramos la carrera de la vida cristiana centrados en Cristo. Y vamos a ver 4 elementos que debemos de recordar mientras corremos la carrera. Y estos 4 elementos yo espero que sean de ánimo. Aquí está el primero: la corremos con perseverancia. Vean el verso 1 al final. Dice el verso 1: tenemos en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado y corramos con paciencia. La palabra más acertada ahí es perseverancia. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Esta palabra o esta expresión perseverancia nos comunica la idea de poder resistir, mis hermanos, las dificultades o el estrés sin perder la seguridad en el Señor. Correr con perseverancia es correr con un fruto del Espíritu Santo que nos ayuda en medio de las dificultades y el estrés a seguir corriendo sin perder la seguridad en nuestro Señor. Mis hermanos, la carrera que la corremos con este fruto del Espíritu, la corremos en medio de los momentos donde más enfrentamos desánimo, en medio de un mundo caído y aún en medio de la presencia del pecado en nosotros. La perseverancia en el Nuevo Testamento nos es presentada desde el contexto de ánimo. El Señor Jesús en Mateo 10:22 le dijo esto a sus discípulos: y serán odiados por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Ahí está el ánimo. Te van a odiar por causa de mí, te van a repudiar por causa de mi reino. Persevera. Persevera hasta el fin y disfrutarás del regalo que yo te di desde el momento que te llamé a vida. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 8, el apóstol Pedro lo describe como una virtud, describiendo como un fruto. Dice: por esta razón también obramos con toda diligencia. Y Pedro dice: hermanos, añadan a su fe virtud, y a esa virtud conocimiento, y a ese conocimiento dominio propio, y a ese dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, esos frutos como la perseverancia, al estar en ustedes y abundar, Pedro dice, no los dejará estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La perseverancia, el correr con perseverancia nos regala conocer a nuestro bendito Señor. Pero la misma expresión perseverancia no solo la describe como esa resistencia o fruto, sino que también se describe como una acción. O sea, la carrera de la vida cristiana que corremos con perseverancia no es pasiva, es activa. Nuestro Señor Jesús nos dio su Espíritu, su palabra revelada, que nos capacita con su gracia divina para que esta carrera, sus hijos de manera particular, pero su iglesia de manera en conjunto, la corran creyendo continuamente en sus promesas, confiando continuamente en sus obras, continuamente confiando en su Dios y deleitándose en Él. Y así no quedarse pegados en los momentos más duros que esta carrera tiene. Porque si algo se sabe en el tipo de carrera como de larga distancia, es que van a haber momentos duros. Pero Dios nos dio su esperanza, nos dio su perseverancia. La carrera que queda por delante o que tenemos por delante
mis hermanos, la podremos terminar únicamente porque nuestro Señor obrará en nosotros perseverancia. Perseverancia para que usted y yo resistamos la tentación. Perseverancia para no moldearnos a este mundo con sus filosofías y sus psicologías. La perseverancia para seguir perdonando, no importa qué tan difícil sea. La perseverancia para seguir enseñándole a nuestros hijos el camino del Señor. La perseverancia para seguir guardando la pureza en la soltería o en el matrimonio, en medio de las luchas. La perseverancia para confesar nuestro pecado. La perseverancia para cultivar nuestros matrimonios. La perseverancia para amar sacrificialmente. La perseverancia para trabajar con excelencia y gratitud. La perseverancia para manejar el dinero de manera correcta y el tiempo. Y nos va a regalar perseverancia para creer su palabra en medio de la muerte y la enfermedad. Mi hermano, recuerda el regalo que el Señor tiene en esa carrera, y es que Él quiere que la corras con perseverancia. La carrera que tenemos por delante tiene una meta, y la meta es la imagen de Cristo. Es crecer en la experiencia de conocer a un Dios vivo y verdadero. Y en esa experiencia de correr con perseverancia lo vamos conociendo de manera que nos regala tener deseos que le honran, pensamientos que lo glorifican, acciones que reflejan que su reino y su obra está en nosotros. Y es a través de la perseverancia que crecemos en ello. Así que mi hermano, el punto es, iglesia, sigue corriendo. Mi hermano, mi hermana, corre con perseverancia. Ese es el primer ánimo. El segundo es que la corremos reconociendo la fidelidad del Señor a través de la vida de los hermanos. Vean el verso 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, corramos la carrera con perseverancia, la que tenemos por delante. Muchas veces yo sé que hemos leído este texto y consideramos la idea de que estos testigos se nos describen como en una carrera atlética donde están alrededor dando ánimo. Mas sin embargo, yo creo que no es esa la imagen que el texto quiere darnos. Creo que el texto 1 de nuestro verso es una continuación del capítulo 11, donde nos viene comunicando que estos creyentes, hombres y mujeres, que vivieron sus vidas corriendo la carrera de la fe, confiados plenamente en el Señor, y a través de sus promesas en su palabra, ellos nos testifican la fidelidad de nuestro Dios. Lo cual entonces nos quieren empujar, nos quiere animar a correr la carrera reconociendo que nuestro Dios es fiel. Y la forma como yo me acuerdo de su fidelidad es ver la forma como los creyentes corren. Corremos la carrera por el testimonio de entre nosotros quienes perseveran y corren la carrera. El Señor es fiel, y de esta manera, iglesia, cada uno de nosotros quienes hemos sido animados muchas veces, yo sé que aquí hemos sido animados por las enseñanzas del apóstol Pablo. Cuando usted ve al apóstol Pablo, su vida, uno es animado por Pablo. Uno también es animado por hombres como John Owen, un hombre que tan joven vivió con un intelecto, o Jonathan Edwards con una capacidad de tener resoluciones en su vida. Eso, wow, somos animados por ellos. Somos animados hasta inclusive por hombres como Miguel Núñez en nuestra actualidad. Pero mi hermano, mi hermana, ¿te has puesto a pensar que tu vida de perseverancia en el Señor, tu fidelidad a su palabra a través de todas las dificultades que has enfrentado y que aún estás en el Señor, es un testimonio para la iglesia de la fidelidad del Señor, y así produces ánimo para que sigamos corriendo la carrera de la vida cristiana? ¿Ves por qué vale la pena seguir corriendo? Animas a tus hermanos y a tus hermanas a seguir corriendo la carrera de la vida cristiana. Iglesia,
la vida de cada creyente fiel, cada creyente perseverante, cada creyente deseoso de glorificar al Señor, de creyentes que persiguen la madurez en la gracia del Señor. Cada creyente que lucha contra su pecado, cada creyente que viene el día del Señor a glorificar al Señor y servir a sus hermanos, es un testimonio de la fidelidad de Dios para la vida de aquellos que se han vuelto perezosos en la vida espiritual, aquellos que justifican su pecado en sus vidas, o aquellos que simplemente se abruman y se preocupan y son tentados por el mundo a no confiar en Dios o a perder la esperanza y la confianza en el Señor. Mi hermano, sigue corriendo. Corre viendo a Dios a través de la vida de tus hermanos, de tal manera que cultives tu vida en el Señor y sigas corriendo para que tu testimonio sea también de fidelidad a otros hermanos. En tercer lugar, corremos la carrera, entonces, con manera perseverante, corremos la carrera de la vida cristiana por el testimonio que tenemos entre nosotros de la fidelidad del Señor, de lo que hacen cada uno de nosotros. Mis hermanos, no pasen por alto eso. No pasen por alto eso. Lo hemos hablado más de una vez. Muchos que están aquí son testimonio de la fidelidad del Señor. No son testimonio de que eres capaz. De eso sí es de fijo. No estamos poniendo nuestros ojos en nosotros. Estamos poniendo nuestros ojos en el Dios que está en nosotros y con nosotros para que estés aquí todos los días del Señor, alzando tus manos, glorificando y catando sus verdades, hablando con sus hermanos de la fidelidad del Señor, que tal vez la fidelidad del Señor esa semana se vio luchando contra tu pecado, buscando ayuda, confesándolo, agarrando su palabra. Es su hermano. No pases desapercibido eso. Porque el ánimo a seguir corriendo es lo que queremos experimentar. En tercer lugar, corremos quitándonos todo peso y pecado que nos estorban. Vean el verso 1 otra vez. Entonces tenemos muchos testigos que nos dan testimonio de la fidelidad del Señor. Ahora el autor dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos la carrera. La expresión despojarse en el contexto es mucho más lógico que usted lo vaya entendiendo. Si es una carrera a larga distancia que va a requerir mucho esfuerzo, la expresión despojarse significa quitarse una prenda, y es que correr por mucho tiempo, largas distancias, con un peso innecesario, simplemente no tiene sentido. Entonces, los corredores lo que saben es que necesitan tener el mínimo peso, lo más ligero posible. Ahora, no necesariamente es para correr más rápido, sino para tener resistencia y llegar con ritmo hasta la meta. Ese es igual aquí, en nuestra carrera de la fe. Mis hermanos, hay cosas que simplemente no se pueden tolerar en esta carrera. No tiene sentido que sigamos corriendo con ciertas cosas. Hay dos cosas que el autor quiere que nos quitemos. Lo primero es lo que él llama todo peso. Obviamente la expresión no está hablando de directamente algo pecaminoso, porque después habla, despojemos de todo pecado. Entonces la expresión de todo peso es lógico que nos está describiendo cosas que en sí mismas no son pecado. Quiero que me escuchen bien. Cosas que en sí mismas no son pecado. Inclusive cosas que no son lícitas, pero que estorban en nuestro caminar cristiano. Cosas que estorban a nuestro deleite en Dios. Cosas que estorban a nuestro crecimiento en santidad.
cosas que estorban en nuestra devoción y obediencia a Dios. Cosas que estorban en nuestra confianza para crecer en su palabra, someternos a ella y practicarla. En ese sentido, esas cosas que son lícitas, que no son pecado en sí mismas, se vuelven un peso innecesario. Esas cargas o ese peso pueden ser apegos a la vida presente, a placeres del mundo, a deseos insaciables por todo lo que vemos, o el orgullo de nuestros logros y posesiones. Ahora, mis hermanos, más que esperar que yo les diga cuáles son, el deber suyo y mío es crecer en madurar en la sabiduría y el discernimiento bíblico. Y eso es posible cuando conformamos nuestra vida y nuestras mentes según los estándares de Dios en su palabra. Y en ese crecimiento de sabiduría y discernimiento podremos reconocer en cada una de nuestras propias vidas cuál es ese peso que debemos de quitarnos. Porque el problema es que podemos ir por la vida despreciando o con un desprecio abierto hacia todo aquello que específicamente no sea espiritual. Ese es su problema, que andas por la vida diciéndole no a cosas que el Señor creó y que en sí mismas no son malas. Y deshonramos a Dios o despreciamos lo que Él mismo ha creado y ha instituido. Pero por otro lado, al no tener un ejercicio de sabiduría y discernimiento bíblico, tal vez no hacemos eso, pero por otro lado podemos llenar de tal manera nuestras vidas de posesiones materiales. Llenamos nuestras vidas de deseos personales. Comenzamos a llenar nuestra vida de compromisos económicos, compromisos laborales y sociales, gustos, pasatiempos y actividades y relaciones que en sí mismas no son pecado, pero que cada uno de nosotros y cada una de esas cosas, cada uno de nosotros sabe que nos distraen, nos desvían, toman posesión de nuestro corazón, de nuestros afectos, de nuestra mente y por ende de nuestras acciones, que de tal manera se manifiesta que no tenemos tiempo para seguir corriendo la carrera delante del Señor. Dice un comentarista que debemos tener prioridades correctas. Estamos en una carrera, dice él. Hay una meta por alcanzar. Para seguir adelante, no sacrifiques tu comunión con Dios. Para seguir corriendo, no sacrifiques tu estudio de su palabra. No sacrifiques el participar con su pueblo. Mis hermanos, todos los domingos, cuando te justificas que vienes de 4, 2, hay un peso en tu vida. Hay un peso. Ahora, hay razones lógicas que pueden hacer que una persona no venga, pero yo no le voy a decir cuáles, porque el problema de decir cuáles es que puede uno justificarse a partir de eso y no ejercitar la sabiduría y el discernimiento. Pero dice este autor que cualquier cosa que intervenga, que corramos bien, tendrá que ser eliminada. Ese es el llamado a despojarnos de todo peso. Lo segundo que debemos de despojarnos en una carrera es de todo peso de pecado que fácilmente nos envuelve. Este que fácilmente nos envuelve es como ese lastre que tenemos pegado. Ahora el autor ya no es como general, ahora es específico en cuanto a qué es lo que debemos de quitarnos. Mis hermanos, la vida cristiana, como es descrita de una carrera, tengo que afirmar otra vez que hay cosas, ahora sí, todo peso es inconsiderable, pero cada uno tiene que hacer un estudio en su propia vida delante del rostro del Señor, en pedir al Señor sabiduría en saber cuál es ese peso. Pero si hay algo que es no permitido, es lo que claramente es pecado en tu vida y en la mía. Ese pecado no es permitido. O sea, el autor está dando por entendido que nadie puede resistir la maratón cargando pecado.
en su vida. Voy a tratar de expandir esta idea. El punto principal del autor no es un pecado específico, aunque en el contexto muchos consideran que el pecado que estos creyentes debían de quitarse era la incredulidad. Pero él no está pensando en decir que el pecado que todos tenemos que quitarnos aquí es la idolatría. Es que la idolatría siempre va a estar con nosotros. La idolatría suya y la mía puede verse diferente. Él no está pensando en un pecado específico. Él está pensando o describiendo todas acciones, todas aquellas acciones, todas aquellas prácticas, todos aquellos pensamientos, todos aquellos deseos que claramente son pecados. Cosas que por su naturaleza, su motivación, su deseo, su práctica, su expresión es pecado. Es como que la idea que el autor quiere que entiendan y nosotros entendamos es que si nosotros vamos corriendo con un pecado o con una práctica pecaminosa, no le echemos las culpas a la circunstancia. No digamos que son las personas las que no nos dejan correr la carrera, que es mi esposa la que no me deja correr la carrera. Es que es el trabajo el que no me deja correr la carrera. Es que no es la falta de dinero que no me deja correr. Andrés, es que la razón que yo no puedo correr la carrera es porque el mundo como que atenta contra mí. Es tu propio pecado. Es esa naturaleza que en tu vida y en la mía se manifiesta en cosas que usted sabe hace cuánto tiempo las arrastra, que usted sabe cuánto las alimenta, que usted sabe qué tan peso y qué tan fácil se ven en su vida o en la mía. Pecados como ira, a esos sí los podemos nombrar, ¿ven? Porque la Biblia categóricamente no los muestra. Ira, enojo, envidia, contiendas, pleitos, inmoralidad sexual, descrita como masturbación, pornografía, adulterio, fornicación, pereza, indisciplina, chisme, mentiras, orgullo, avaricia, egoísmo, incredulidad, idolatría, desconfianza, miedo, ansiedad, cualquier otro pensamiento, deseo o acción que rompa el estándar de Dios o que Dios reveló en su palabra, es todo el pecado que debemos de quitarnos. Entonces la pregunta es, ¿qué peso, iglesia, está en tu vida que te estorba correr la carrera? ¿Cuál es ese peso? ¿Cuál es el pecado o pecados que te envuelve tan fácil que estorban tu carrera? Mis hermanos, el Señor nos llama a despojarnos, a confesarlos, a apartarnos de ellos, reconocerlos como lo que es, como un pecado y como un estorbo. Ya no los justifiques más, pide perdón. Sirve con amor sacrificial, busca ayuda a tus hermanos, vístete de justicia, de dominio propio, de fe, de perseverancia, de amor, de paciencia. Desea la santidad. ¿Saben por qué? Porque sin santidad, dice el autor en el capítulo 12, versículo 14, que nadie va a ver a Dios. Y una de las cosas que muchas veces en la carrera cristiana por la cual no vemos la bondad de Dios, la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios es porque hay pecado en nuestros corazones que no nos queremos quitar. Mi hermano, no tiene sentido. La idea entonces es, corre despojándote de todo peso. Corre, iglesia, despojándote de todo pecado. No te quedes botado por causa de cosas que no valen la pena. No te quedes botado por causa de pecados de los cuales ya fuiste librado, fuiste perdonado y sigue corriendo la carrera. Sigue corriendo la carrera. El pecado no debe ser un estorbo. Sigue corriendo. Corremos con perseverancia, corremos reconociendo la fidelidad de Dios en la vida de nuestros hermanos, corremos quitándonos todo peso y todo pecado. Pero esta carrera de la vida cristiana, si fuera solo a partir de estos tres elementos que debemos de recordar, podría malentenderse y creer que tenemos que correrla bajo nuestras fuerzas. Pero nuestro último elemento en la carrera descansa en la obra redentora de Cristo. La carrera tuya y mía tiene esos tres elementos valiosos,
Pero sin este cuarto elemento, mi hermano, mi hermana, no es posible correrla. Este cuarto elemento es el fundamento, es el sostenimiento, es la garantía, es la esperanza para seguir corriendo. Es el elemento más importante que el autor quiere que nosotros pongamos nuestros ojos. Es entonces que corremos la carrera centrados en Cristo. Tenemos alrededor de nosotros gran nube de testigos, dice el verso 1, despojémonos del pecado, del peso, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2, ahí está. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mi hermano, aquí lo primero que hay que entender que esta descripción no solo es la garantía de la obra de Cristo a favor de nosotros, lo cual es esa garantía, pero no crean que los elementos de los cuales se describe la obra de Cristo no tienen nada que ver con nosotros en la carrera. El fin último del autor o del texto es que cada creyente y toda la iglesia hebrea en este contexto y nosotros comprenda que la carrera cristiana que está por delante de nosotros, que estamos corriendo, se corre centrados, enfocados. El texto dice: pongan los ojos en Jesús. Mis hermanos, cuando alguien corre una carrera, no puede correr viendo sus pies. No corremos poniendo los ojos en los pies. Cuando uno va a una carrera, uno no pone los ojos en ver cómo otros están corriendo, a ver si yo estoy corriendo mejor que ellos o si alguien me está ganando en la carrera. El texto nos deja claro que ponemos los ojos en Jesús. La expresión entonces es porque Jesús es el modelo perfecto de cómo la carrera se corre. Él es el quien la corrió y Él ya la terminó. Él es el ejemplo para nosotros correr la carrera. Esa es la idea aquí. Centrar los ojos es que vemos cómo Él corrió y corremos detrás de Él por lo que Él ya hizo y lo que Él ahora hace por nosotros para que nosotros corramos detrás de Él. Pablo dice en Colosenses que Jesús es el todo en todos. Jesús es, dice Joel Vicky en una expresión, Él es el inicio, el fin y todo lo que está en medio. Él es. Sin Él la carrera no tiene sentido. Ahora, déjeme enfatizarnos con 4 verdades centrales o centradas en Cristo que nos animan a correr. Hay 4 ideas en este último punto que son de ánimo o debieran ser de ánimo para correr. Aquí está la primera: corremos la carrera animados porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Eso es lo primero que el texto dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra autor comunica que Jesús es el iniciador. Él la inició y la lleva a cabo, y consumador es quien la termina. Él la inicia, Él la termina. La fe que usted y yo tenemos para correr la carrera descansa en quien la inició y en quien la consumó y lo que la obra en medio está. Él es el todo en todos. Jesús la culminó sin defecto. La culminó sin que le faltara algo. Así que en esta carrera, la vida cristiana, nosotros no ponemos nada. Todo lo que obra en nosotros, como el ánimo, como el deseo, la disciplina que tenemos que cultivar y poner, mis hermanos, bíblicamente hablando, es obra de Dios en nosotros por su fidelidad. Amén a eso. Nadie dijo amén, pero yo digo amén. Jesús es el principio, es el fin de nuestra fe. Jesús es el alfa, el omega de nuestra salvación y por ende de nuestra fe. Entonces, iglesia, tenemos la seguridad
y el ánimo de correr la vida cristiana con perseverancia, despojándonos de todo pecado, gracias al regalo de la fe que descansa en Él. No corremos para ganarnos su favor. No corremos para nosotros mismos santificarnos. No corremos para ver si al final nuestras obras, a ver si el Señor las reconoce. No, nosotros corremos porque Él ya lo hizo todo. Además, ambas expresiones, como les decía, demuestran que Jesús es el modelo. Él va delante de nosotros y nosotros seguimos sus pisadas. Seguimos sus pisadas en su fidelidad. Seguimos sus pisadas en su obediencia. Seguimos sus pisadas en el deseo de todo lo que hizo era honrar al Padre. Seguimos sus pisadas en su ejemplo de santidad, en cómo luchó contra la tentación, en cómo tuvo dominio propio. Seguimos su ejemplo de la fe que tuvo, de la seguridad en la cual se aferró, en la confianza que tenía en el Padre, en el deleite y la perseverancia que Él nos demostró. En ese sentido, Él es nuestro modelo para seguir corriendo. Así que está la idea, iglesia, corramos centrados la carrera en Cristo porque Él es la seguridad de nuestra salvación. Usted puede correr la vida cristiana, ¿sabe cómo? De forma segura, porque usted, si es un creyente, usted está salvo, seguro, firme. Siga corriendo sin temor, mi hermano, mi hermana. Él nos va a sostener hasta el final. El segundo ánimo es que Jesús no solo es el autor y consumador de la fe, sino que lo segundo es que Cristo siempre tuvo gozo, aún en la cruz. Dice el texto, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Nuestro Señor, en medio del sufrimiento que es la cruz, mi hermano, nunca dejó de tener gozo. Nunca dejó de tener gozo. El gozo estaba en Jesús cuando estaba antes de la cruz, en medio de la cruz y después de la cruz. Ese gozo, escúcheme bien, el gozo de nuestro Señor, por lo cual Él soportó la cruz, es un gozo que descansa en la verdad de que Él sabía que estaría de vuelta en comunión con el Padre en unas horas. Él tenía un gozo que el sufrimiento no se comparaba porque sabía que estaría en cuestión de horas de vuelta en la comunión plena que siempre tuvo con el Padre. Pero ese gozo por el cual soportó el sufrimiento también descansaba en el hecho, mi hermano, escúchame bien, que Él estaba salvando tu vida y la mía. Él siempre tuvo gozo en la cruz porque sabía que te estaba rescatando a vos y a mí. Y soportó la cruz por nosotros. Amén a eso para seguir corriendo la carrera. Pero no solo es eso. El gozo de Jesús ante la cruz descansaba en la verdad de que Él no solo estaba comprando a un individuo, estaba comprando a una esposa para Él mismo, la cual Él la rescató de la esclavitud para purificarla, ponerle un vestido blanco, santificarla, ponerla santa, inmaculada para estar con ella por la eternidad. Pero no solo es eso. El gozo de Jesús del sufrimiento descansaba en el hecho que pondría a sus enemigos por debajo de sus pies, lo cual nos hace entonces entender que el enemigo, como el pecado, como Satanás y la muerte, mis hermanos, están vencidos. Por eso podemos correr la carrera. Ya no tienen influencia sobre nosotros, ya no somos esclavos de ellos. El gozo que Jesús tenía por la cruz, al saber que iba a pasar por la cruz, estaba pensando en eso. Pero no solo es eso. El gozo de Jesús descansaba, mi hermano, en llevarte a la eternidad junto con Él. No solo estaba pensando en que vivirías y experimentarías a Dios aquí y ahora. Él estaba pensando en que en el gozo que tenía de pasar por la cruz, levantarse al tercer día, sentarse en gloria, porque un día estarás con Él.
Vas a abrir tus ojos como lo vio Esteban en Hechos, que vio los cielos abiertos, y la descripción en nuestro texto es que está sentado. En Hechos Jesús está de pie. Jesús está de pie recibiendo a Esteban, diciéndole: bienvenido, siervo fiel. Mi hermano, cuando sus ojos se cierren y tus ojos se abran en esta vida, tu Señor va a estar de pie esperándote. Porque el gozo por el cual sufrió en la cruz era para tenerte con Él ahí. Sigue corriendo la carrera de la fe. Iglesia, corramos animados por el gozo que nuestro Señor Jesús tuvo desde inicio hasta final. Pero a la misma vez podemos correr con ánimo, siguiendo su ejemplo, que nuestros sufrimientos no se comparan con los de Él. No se comparan. No estoy diciendo que no tengan grado de dificultad. Lo que quiero decir es que Él sufrió por nosotros con algo más allá que el momento de dificultad en ese punto. Él es el autor y consumador. Él siempre tuvo gozo aún en medio de la cruz. Pero la tercera es que Jesús despreció la vergüenza. Noten que el texto dice: autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, dice, soportó la cruz despreciando la vergüenza. Mi hermano, la cruz era algo vergonzoso. Se moría desnudo ahí. O sea, nuestro Señor Jesús murió desnudo, avergonzado, humillado. Y escuché un predicador que hablaba de este texto y era como que una madre judía pasaba con su hijo de la mano y volvía a ver a los hombres en las cruces y le decía: hijo, mira qué vergonzoso estar ahí. Que el Señor te libre de estar en esa cruz. Es una vergüenza, son malditos. Había un entendimiento de la porquería que era el ser humano puesto ahí. Pero Jesús no estuvo avergonzado por estar ahí. Él sabía que hacía la voluntad del Padre. Así que podemos encontrar ánimo para correr la carrera de la fe en el temor a Dios, no en el temor de los hombres. Jesús sabía que la cruz era vergonzosa desde el pensamiento romano. Sabía que el Antiguo Testamento declaraba a quien estuviera pegado a un madero un maldito. Pero Él nunca lo vio como algo a que aferrarse. Él despreció la vergüenza de eso que significaba y se colgó ahí por obediencia al Padre, por temor a Dios y no a los hombres. Mi hermano, cuando usted o yo vivimos en el temor de Dios, valoras más las sonrisas de Dios que las sonrisas de los hombres. Mi hermano, cuando vivimos en el temor del Señor, usted valora más el agrado de Dios, las sonrisas de Dios, que el agrado y las sonrisas de los hombres. Y cuando vives en el temor del Señor, temes deshonrar a Dios más que deshonrar a los hombres. Iglesia, Jesús despreció la vergüenza. La despreció por cada uno de nosotros. Corramos con el deseo de honrarle a Él en cualquier cosa, aunque en este mundo eso se lea como algo vergonzoso. Porque el mundo llame algo vergonzoso, a lo cual Dios no llama vergonzoso, desprecia la vergüenza. Desprecia la vergüenza. Sigue corriendo. Y por último, no solo Jesús es nuestro autor y consumador de la fe, no solo es el gozo puesto delante de Él, no solo despreció la vergüenza, sino que Él se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús es, la razón por la cual corremos es porque Jesús es nuestro mediador. Con estas palabras el autor está dejando más claro aún que la carrera de la vida cristiana está centrada en Cristo porque Él es victorioso, todopoderoso, para darnos la ayuda divina en la carrera que tenemos por delante. Su intercesión por nosotros es perpetua, dice Hebreos 7.
es perpetua para con su pueblo y para cada uno de nosotros. Su intercesión nos asegura la victoria en esta carrera. ¿Saben por qué? Porque Jesús en su intercesión, mi hermano, mi hermana, mientras corres tu carrera, Él ora por nosotros. Por cada uno de sus hijos, Él ora. Él pide al Padre que te dé y me dé fortaleza para seguir corriendo, valentía para seguir corriendo, deseo por Él para seguir corriendo, ánimo, fuerza. Él sigue obrando en nosotros en esa intercesión todos los deseos y todos los pensamientos y afectos que son necesarios para seguir corriendo la carrera en un deleite para con Él. Su obra de intercesión no es sentado ahí viendo a ver cómo usted le va. Nuestro Señor Jesús está todo el día pensando en cada uno de nosotros y como iglesia, viendo cada uno de nosotros en el momento donde estamos y dándonos lo que cada uno de nosotros y como iglesia necesitamos para seguir corriendo la bendita carrera. Qué glorioso es nuestro Señor, Él nunca se cansa. Él nunca se cansa. Pero noten, mis hermanos, otra vez, que nuestro Señor Jesús no hace eso de pie. Él hace eso sentado, con todo el control, con todo el dominio, con toda la sabiduría, con toda la autoridad, para que recuerdes que todo está en sus manos. Todo descansa en sus manos. No hay nada, tu vida y la mía no están fuera de control, están en su control. Sigue corriendo, mi hermano. Iglesia, corramos seguros porque tenemos un sumo sacerdote que está sentado, gobernando, sosteniendo, preservando nuestras vidas hasta el final, hasta que Él agarre nuestras vidas y las lleve al Padre en la eternidad y se diga: no perdí a ni uno de los que me diste, a todos los guardé, aquí están. Esa es realidad para tu vida y la mía si estás en Cristo Jesús. Qué garantía para correr la carrera. Que estas 4 verdades relacionadas a Cristo nos animen a seguir corriendo. Iglesia, que seamos animados con este texto de Hebreos 12 en medio del momento de la carrera que nos encontramos. Que el Señor nos conceda agradarle en nuestro caminar. Que seamos animados para perseverar, para despojarnos en todo peso y pecado que nos estorban en nuestro deleite con Dios, y seamos animados también a correr viendo el testimonio de nuestro Dios en medio de las vidas de los suyos, pero sobre todo sigue corriendo porque nuestro Señor Jesús es el Salvador de tu vida, es quien pagó el sufrimiento para tenerte con Él, es quien despreció la vergüenza para que tú y yo le sigamos el ejemplo de lo que Él experimentó y estemos garantizados y seguros de que gobierna con todo poder sentado en el trono. Que nuestro Señor nos conceda ánimo a seguir corriendo. Corre, iglesia, corre con los ojos puestos en Jesús. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Es mi ruego y mi oración que Hebreos 12 produzca fruto de ánimo a los que estamos aquí. Concédenos seguir corriendo la carrera, Señor, de la vida cristiana con todos estos elementos, pero sobre todo seguros y aferrados a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Que el canto que vamos a entonar sea el fruto de un corazón de fe, con un corazón que canta con fe y con deseo de vivir para tu gloria. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.